Serpiente venenosa versus armadillo. Una batalla por la supervivencia con un final inesperado. A lo largo de las tierras áridas de América, una pequeña criatura sale silenciosamente de entre las sombras. Sin prisas, sin hacer ruido. El armadillo se mueve como si formara parte del propio suelo. En su espalda lleva una armadura única, hecha de placas óseas flexibles cubiertas de queratina. Esta armadura, que no es rígida ni pesada, protege el cuerpo y le permite moverse con facilidad por terrenos áridos y hostiles. A diferencia del pangolín, que solo lleva escamas a modo de capa exterior, la armadura del armadillo forma parte de su propio cuerpo y crece junto con su esqueleto. Si el pangolín lleva una armadura, el armadillo es una armadura. Aunque su vista es deficiente, el armadillo posee un sentido del olfato extremadamente agudo. Utiliza sus poderosas garras para excavar en busca de insectos y crear madrigueras profundas que le ayudan a escapar del calor diurno. Ese estilo de vida hace que el armadillo sea principalmente nocturno, viviendo a un ritmo lento y conservando energía. En algunas especies, cada parto produce siempre 4 crías genéticamente idénticas, un fenómeno poco común en el reino animal. Y cuando aparece el peligro, el armadillo no se enrosca completamente en una bola como un pangolín. En cambio, presiona su cuerpo firmemente contra el suelo, utilizando su armadura y el entorno circundante para casi desaparecer en la propia naturaleza. Pero esa calma no dura. Escondida en la hierba, una serpiente de cascabel espera el momento perfecto. Lo suficientemente cerca. Un ataque rápido como un rayo. Un sonido seco y crujiente resuena en el aire. Los colmillos resbalan sobre una armadura dura como la piedra. El armadillo no huye, simplemente se aplana contra el suelo, ocultando su vulnerable parte inferior. Sin resistencia, sin pánico, solo una resistencia inquebrantable. Tras unos segundos de impotencia, el depredador se retira y el armadillo sigue cavando. En un mundo donde la velocidad suele determinar la supervivencia,
El armadillo elige un camino diferente, hacer que cada ataque carezca de sentido. Bajo la cruda luz del sol de África, cada movimiento queda al descubierto. No hay oscuridad en la que esconderse, ni ningún lugar donde desaparecer. A través de la tierra abierta, un pangolín emerge silenciosamente. Su cuerpo está cubierto de escamas duras que reflejan la luz como metal antiguo. Se mueve lenta y cuidadosamente, como si ya supiera que nunca fue hecho para correr. Sin dientes, sin velocidad. El pangolín solo tiene una opción: volverse intocable. Se detiene junto a un termitero. Desgarra rápidamente la tierra endurecida. Su lengua, larga y pegajosa, se desliza profundamente en su interior, recorriendo estrechos túneles y recolectando en silencio cientos de presas. Una tarea repetitiva, precisa y eficiente. Pero el peligro llega rápidamente. Se acerca un león joven. La distancia se acorta. No hay ningún lugar donde esconderse. El pangolín se enrosca sobre sí mismo. Capa tras capa de escamas se entrelazan, formando una esfera blindada perfecta. El león intenta atacar, pero no hay ningún punto débil que aprovechar. Tras varios intentos fallidos, se aleja. Una victoria sin luchar. Pero no todas las amenazas provienen de la naturaleza. A lo lejos, aparecen los humanos. Divisan a un pangolín. Por instinto, este se enrosca en una bola. Pero esta vez, ya no es una defensa, es impotencia. Los humanos no necesitan luchar, simplemente lo recogen. Las mismas escamas que una vez lo protegieron, se convierten en la razón por la que es cazado y traficado. Bajo la luz del sol, una verdad se vuelve dolorosamente clara. La naturaleza no es la mayor amenaza. En medio de todo esto, aún hay un momento de ternura. Una madre pangolín avanza lentamente. Aferrado con fuerza a su cola está su cría. Sus escamas aún son blandas, no lo suficientemente fuertes como para enfrentar el mundo.
Cuando llega el peligro, la madre se acurruca en una bola, no solo para protegerse a sí misma, sino para proteger a su cría. El pangolín no es la criatura más fuerte, pero nos recuerda algo importante. Una especie puede estar perfectamente adaptada a la naturaleza y seguir siendo frágil ante los humanos. En esa misma tierra africana tan dura, no todos los guerreros llevan armaduras hechas de escamas o huesos. Algunas especies eligen una forma diferente de sobrevivir. El puercoespín es una de ellas. Bajo el sol abrasador, camina lentamente por las praderas secas. Su cuerpo es bajo, pesado, y está cubierto de miles de púas largas y afiladas como navajas. En realidad, se trata de pelos que evolucionaron hasta convertirse en un arma defensiva extremadamente eficaz. Durante el día, los puercoespines suelen esconderse en madrigueras rocosas o en frescas guaridas subterráneas. Solo cuando la temperatura comienza a bajar salen en busca de alimento. Con un olfato sensible y dientes poderosos, un puercoespín puede roer raíces, corteza de árboles e incluso huesos viejos para obtener los minerales que su cuerpo necesita. Pero en la naturaleza, moverse lentamente siempre conlleva un riesgo. A lo lejos, un leopardo está observando. Agacha el cuerpo y se acerca silenciosamente a través de la hierba alta. La distancia se acorta gradualmente. Entonces comienza el ataque. El leopardo se lanza hacia adelante con una velocidad explosiva. Pero en lugar de carne blanda, se encuentra con docenas de púas que se le clavan profundamente en las patas y la cara. La caza termina casi de inmediato, no por velocidad, ni por fuerza, sino por una estrategia simple: hacerle entender al depredador que el costo es demasiado alto. El puercoespín no gobierna esta tierra. Tampoco es el cazador más aterrador. Pero la naturaleza le ha dado un tipo diferente de poder. El poder de la advertencia. A medida que la oscuridad cae sobre los bosques y las praderas, una pequeña criatura comienza a despertar. El erizo, su pequeño cuerpo, sus patas cortas y su espalda cubierta de púas rígidas lo hacen parecer una bola andante. Durante el día, los erizos suelen esconderse en arbustos o huecos de árboles,
Solo al caer la noche salen en silencio en busca de alimento, confiando en un sentido del olfato y del oído extremadamente sensibles. Su dieta es bastante variada: insectos, lombrices, fruta caída y, a veces, incluso pequeñas serpientes. Aunque son diminutos, los erizos también poseen una resistencia sorprendentemente fuerte a ciertos venenos naturales. Pero su mayor arma siguen siendo sus púas defensivas. Cuando perciben el peligro, los músculos debajo de la piel se contraen, enrollando el cuerpo en una bola completamente cerrada. Las púas se erizan al instante, convirtiendo a la diminuta criatura en un objetivo peligroso para cualquier depredador. A lo largo de los ríos y humedales tropicales, una criatura ancestral ha seguido sobreviviendo en silencio durante millones de años: el cocodrilo. Se encuentran entre los reptiles más antiguos y feroces que aún quedan en la Tierra. Sus enormes cuerpos están cubiertos de una piel gruesa y escamas duras que contienen material óseo, llamado osteodermos. Esta armadura natural ayuda a los cocodrilos a soportar impactos, peleas territoriales e incluso las mordidas aplastantes de los de su propia especie. La mayor parte del tiempo, los cocodrilos permanecen inmóviles bajo el agua, dejando al descubierto solo sus ojos y fosas nasales. Esa quietud hace que casi desaparezcan en el propio río. Pero cuando la presa se acerca, todo cambia en un instante. Una violenta embestida desde debajo del agua. Sus enormes mandíbulas se cierran con la fuerza suficiente para aplastar huesos, mientras que la musculosa cola impulsa el cuerpo hacia adelante como una máquina viviente. Los cocodrilos no cazan gracias a su velocidad, cazan gracias a una paciencia absoluta. Incluso sus sentidos están adaptados a ese entorno. Órganos sensoriales especiales alrededor de las mandíbulas pueden detectar las vibraciones más pequeñas en la superficie del agua, incluso en la oscuridad total. Bajo la luz del sol, yacen inmóviles a lo largo de las orillas como fósiles vivientes de un mundo antiguo. Y tal vez eso sea lo más aterrador de los cocodrilos. Una criatura que apenas ha cambiado a lo largo de millones de años de evolución y que, sin embargo, sigue siendo lo suficientemente perfecta como para dominar hasta el día de hoy. Pero no todas las criaturas acorazadas cazan como un cocodrilo. Bajo los ríos fangosos de América del Norte, la tortuga caimán yace inmóvil bajo el lodo oscuro como una piedra antigua. Su caparazón rugoso, bordeado de crestas afiladas, la convierte en una fortaleza submarina natural.
sin persecuciones, sin prisas. Simplemente abre su enorme boca y mueve suavemente una pequeña lengua roja que parece exactamente un gusano vivo. Un pez curioso se acerca nadando. Y entonces, las mandíbulas se cierran de golpe en un instante. Una mordida lo suficientemente poderosa como para aplastar huesos e incluso trozos de madera dura bajo el agua. Lenta por fuera, pero una de las depredadoras de emboscada más aterradoras del mundo de agua dulce. Tras millones de años de evolución, la naturaleza ha creado innumerables formas diferentes de sobrevivir. Algunas especies eligieron la velocidad, otras eligieron la fuerza. Pero las criaturas que acabamos de encontrar eligieron un camino diferente. Eligieron la defensa. A lo largo de las tierras secas de América, el armadillo lleva una armadura ósea flexible que se asemeja a la armadura de los antiguos caballeros. En los bosques de África y Asia, el pangolín se cubre de escamas endurecidas superpuestas como una fortaleza viviente. Los puercoespines y los erizos convirtieron su propio pelo en armas. No necesitan perseguir a sus presas ni luchar de frente. Simplemente hacen que los depredadores comprendan que cada ataque tiene un costo. Y bajo ríos oscuros y pantanos ancestrales, los cocodrilos y las tortugas caimán representan otra forma de armadura, pesada, primitiva y casi imposible de penetrar. Unos cazan mediante una potencia explosiva, los otros eligen la paciencia absoluta bajo el lodo oscuro. Lo verdaderamente notable es que la mayoría de estas criaturas no están emparentadas en absoluto. Viven en continentes diferentes y pertenecen a ramas evolutivas completamente separadas. Sin embargo, la naturaleza las guió hacia la misma respuesta: una armadura, un cuerpo lo suficientemente resistente como para sobrevivir en un mundo peligroso. Eso es la evolución convergente, cuando criaturas distantes que viven en lugares lejanos crean, sin saberlo, la misma solución para sobrevivir. Pero hoy en día, la armadura que una vez les ayudó a sobrevivir a los depredadores, a los desastres naturales y a millones de años de cambios en la Tierra, ya no puede protegerlos de los humanos. Los bosques están desapareciendo. Los humedales siguen reduciéndose. Y la caza y el tráfico de vida silvestre continúan en silencio. Especialmente para los pangolines. Las mismas escamas que alguna vez los protegieron de la naturaleza
se han convertido ahora en la razón por la que son los mamíferos más traficados del mundo. Quizás lo más triste es que la naturaleza rara vez desaparece con rugidos violentos. Desaparece en silencio. Un bosque se va quedando más vacío. Un río se va quedando en silencio. Una especie tras otra se desvanece del mundo natural. Hasta que un día, esas fortalezas vivientes solo permanezcan en la memoria, en los libros y en las últimas imágenes jamás captadas en este planeta. Pero, afortunadamente, todavía tenemos la oportunidad de cambiar eso. Cada bosque protegido, cada criatura salvada. Es otra oportunidad para que la naturaleza siga contando su historia. Porque cuando una especie desaparece, la Tierra no solo pierde un animal, pierde una parte de la historia de la vida escrita a lo largo de millones de años de evolución. Si amas el mundo salvaje y quieres seguir explorando los misterios de la naturaleza con nosotros, suscríbete al canal y acompáñanos en los viajes que nos esperan. Porque en algún lugar ahí fuera, la naturaleza aún guarda innumerables historias que nunca se han contado. Donde el cielo se encuentra con la tierra, los Andes se elevan como un recuerdo vivo de una tierra antigua. Desde las altas montañas hasta la selva amazónica, innumerables especies sobreviven en algunos de los entornos más hostiles del planeta. En Perú, cada criatura forma parte de la naturaleza y de la historia. Perú, salvaje, los poderosos señores de los Andes. Perú es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Dentro de su territorio, esta nación reúne ecosistemas contrastantes, desde los majestuosos Andes con picos nevados que perduran todo el año, hasta la densa selva amazónica, donde la vida florece en todos los niveles. Durante miles de años, el mundo natural de Perú ha moldeado no solo el paisaje, sino también la historia y la cultura humanas. Las civilizaciones antiguas, sobre todo la Inca, se desarrollaron viviendo en armonía con su entorno, considerando a los animales, las montañas y los ríos como seres sagrados. En las laderas azotadas por el viento de los Andes, entre pastos escasos y rocas frías y quebradas, manadas de guanacos se mueven silenciosamente. Como parientes salvajes de la llama, los guanacos se han adaptado perfectamente a la vida en altitudes elevadas, donde el aire es escaso y el alimento escaso. Sus cuerpos esbeltos y sus largas patas les permiten moverse con rapidez y sin cansarse por terrenos escarpados.
Los guanacos viven en pequeños grupos, siempre alertas. A menudo, un adulto asume el papel de centinela y vigila a los alrededores mientras el resto de la manada baja la cabeza para pastar. Cuando detectan peligro, emiten gritos de alerta y se dispersan rápidamente, utilizando su velocidad para escapar. Poseen una notable capacidad de supervivencia que pocas especies pueden igualar. Sus corazones son aproximadamente un 15% más grandes de lo normal, lo que les permite bombear sangre rica en oxígeno por todo su cuerpo en entornos con poco oxígeno. En lugares donde el agua y el alimento escasean durante las prolongadas estaciones secas, los guanacos siguen deslizándose con ligereza por las empinadas laderas, masticando hierbas duras y absorbiendo el rocío de la mañana para mantenerse con vida. Pero la vigilancia no siempre es suficiente. Hoy, un joven guanaco se aleja accidentalmente de la manada. En ese breve instante, un puma andino ya se encuentra cerca. Sin hacer ruido, el depredador lanza su decisiva embestida. La persecución termina rápidamente, tal y como siempre ha funcionado la naturaleza en estas duras tierras altas. Otra maravilla reside en su extraordinario sistema digestivo. Durante las estaciones más secas, cuando los arroyos se congelan o se secan, los guanacos pueden beber agua salada o agua con alto contenido en minerales sin sufrir ningún daño. Extraen la humedad incluso de las hierbas más secas para mantenerse con vida. En el Perú actual, el guanaco es uno de los camélidos salvajes más raros. Solo quedan unos pocos miles de ejemplares, dispersos por remotas regiones de gran altitud. La presión de la caza en el pasado, combinada con la reducción de sus hábitats, ha llevado a que esta especie sea objeto de vigilancia y protección para su conservación. En medio de los picos fríos y azotados por el viento, los guanacos continúan con su cautelosa vida,
símbolos de resistencia y prueba viviente del frágil vínculo entre la vida y la supervivencia en los Andes. En lo alto de los vastos cielos sobre los Andes, una enorme silueta oscura se desliza silenciosamente. Es el cóndor andino, el ave voladora más grande del planeta y el indiscutible señor de los cielos de las altas montañas de Perú. Con una envergadura récord de hasta 3,2 metros. Esta ave gigante es una verdadera maestra del aire. Puede sorprender que los cóndores puedan recorrer más de 160 kilómetros sin batir las alas. Simplemente se elevan sobre las corrientes térmicas ascendentes, aprovechando la fuerza del viento para conquistar inmensos espacios abiertos. El cuerpo del cóndor andino está diseñado para entornos extremos. Sus grandes pulmones le permiten respirar de manera eficiente. Sus gruesas plumas le proporcionan aislamiento y su cabeza desnuda se adapta a su estilo de vida carroñero. No caza, sino que actúa como limpiador de la naturaleza, previniendo enfermedades y manteniendo el equilibrio ecológico. Para los antiguos incas, el cóndor era una criatura sagrada, estrechamente relacionada con el cielo y los dioses. Su imagen simbolizaba la conexión entre los seres humanos y el mundo espiritual. Se encuentran entre las aves más longevas del mundo, con una esperanza de vida que puede alcanzar los 70 años. A lo largo de esas 7 décadas, son un símbolo de devoción y fidelidad. A diferencia de muchos otros animales, los cóndores se emparejan de por vida. Su sacrificio por las generaciones futuras es profundo. Cada 2 años, una pareja pone un solo huevo, que cuida y protege con esmero en los escarpados acantilados. En las altas mesetas azotadas por el viento de los Andes, los camélidos nativos han estado entrelazados con la vida humana durante miles de años, formando la base de antiguas civilizaciones y continuando desempeñando un papel importante en la actualidad. La llama fue la primera especie domesticada y ocupó un lugar central en la historia andina. Antes de que existieran la rueda y los animales de tiro en América, las llamas eran el único medio de transporte, lo que permitió a los incas construir y mantener un vasto imperio a través de un terreno montañoso y accidentado. Transportaban piedras, alimentos y metales por los caminos de montaña, conectando regiones distantes. Con pulmones adaptados al aire enrarecido y una resistencia extraordinaria. Las llamas también proporcionaban lana cálida y carne, convirtiéndose en pilares de la vida económica y la supervivencia. Junto con las llamas,
las alpacas desempeñaron un papel clave en la historia textil de los Andes. Ya en la época inca, la lana de alpaca se consideraba un recurso precioso que satisfacía las necesidades diarias de las comunidades de las tierras altas. Su pelaje grueso, suave y ligero ayudaba a la gente a soportar el frío y la sequedad de las montañas. A lo largo de los siglos, las alpacas han conservado su importancia económica, proporcionando medios de vida sostenibles a las comunidades indígenas y actuando como puente entre las tradiciones antiguas y la vida moderna. En las alturas más elevadas de los Andes vive la vicuña, un camélido salvaje con un significado especial en la historia. Para los incas, la vicuña era un animal sagrado, símbolo de poder y pureza, cuya lana, excepcionalmente fina, estaba reservada solo para la realeza. Ese mismo valor llevó más tarde a una intensa caza excesiva, que redujo su población a menos de 10.000 ejemplares. Hoy en día, la vicuña está estrictamente protegida por la ley. El ritual tradicional del chacu, que en su día practicaban los incas, se ha recuperado para cosechar su lana de forma controlada, protegiendo la población y manteniendo al mismo tiempo su valor económico. La vicuña, que aparece en el escudo nacional de Perú, se ha convertido en un símbolo de la resistencia de la historia andina y de la capacidad de la humanidad para aprender de los errores del pasado y repararlos. Dejando atrás las frías y áridas tierras altas de los Andes, el terreno desciende gradualmente. El aire se vuelve más cálido y húmedo, y los vientos de montaña dan paso a la humedad ascendente de los densos bosques. Los ríos comienzan a ensancharse, a serpentear y a guiar el camino hacia un mundo completamente diferente. Aquí, la luz ya no brilla directamente desde el cielo. Se fragmenta, se filtra a través de múltiples capas de hojas y llega al suelo del bosque en haces dispersos. Se abre la Amazonía, un reino vertical donde la vida se desarrolla no solo en el suelo, sino que se extiende hasta el dosel más alto. En este espacio, los monos araña aparecen en un movimiento incesante. Rara vez tocan el suelo. Su mundo consiste en ramas entrelazadas y espacios vacíos suspendidos en el aire. Sus largos brazos y su poderosa cola funcionan como una quinta mano, lo que les permite balancearse, agarrarse y cambiar de dirección con una precisión asombrosa. Cada movimiento es una combinación perfecta de fuerza, equilibrio y velocidad, una estrategia de supervivencia perfeccionada a través de la evolución. Los monos araña viven en grupos sociales complejos y se comunican a través de sonidos,
gestos y movimientos. Se alimentan principalmente de frutas y desempeñan un papel crucial en la dispersión de semillas, lo que ayuda a mantener la regeneración continua de la selva amazónica. Pero este mundo en las alturas se está reduciendo gradualmente. A medida que se talan los árboles centenarios, los corredores aéreos desaparecen, lo que obliga a los monos araña a bajar al suelo, donde se vuelven vulnerables tanto a los depredadores como a los humanos. La disminución de los monos araña no es solo la pérdida de una especie de primates. Es una señal de que el frágil equilibrio de la Amazonía se está rompiendo. Bajo el denso dosel, donde la luz solo toca el suelo en momentos fugaces, un depredador se mueve en silencio. El jaguar forma parte de las sombras, mezclándose a la perfección con la espesa vegetación de la Amazonía. Su cuerpo musculoso y su pelaje dorado con rosetas negras le proporcionan un camuflaje casi perfecto. El jaguar no depende de la velocidad prolongada. Su poder reside en sus precisas emboscadas y en su mordedura excepcionalmente fuerte, capaz de derribar a presas grandes en un solo instante. El jaguar es el más amante del agua de todos los grandes felinos. Mientras que la mayoría de las especies felinas evitan el agua, los jaguares son nadadores excepcionales. Pueden cruzar ríos anchos, sumergirse bajo la superficie para cazar caimanes e incluso arrastrar presas que duplican su propio peso por las empinadas orillas de los ríos. Hoy, a orillas de un río tranquilo, un capibara se convierte de repente en su presa. El jaguar se acerca en silencio, utilizando la densa vegetación como cobertura. Llega el momento. Con una breve embestida hacia adelante, la caza termina de forma rápida y decisiva. El jaguar arrastra rápidamente a su presa hacia la maleza de la orilla del río y desaparece. Como depredador alfa, el jaguar desempeña un papel fundamental en la regulación de otras poblaciones animales, lo que ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema amazónico.
Su presencia es una señal de que el bosque sigue siendo lo suficientemente fuerte como para sustentar a las criaturas que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria. En las sombras de la Amazonía, el jaguar continúa su silencioso caminar, símbolo del poder, el misterio y el orden natural de la selva tropical. Mientras la oscuridad bajo el dosel aún conserva las huellas del depredador, en lo alto, la selva amazónica estalla en colores vibrantes. Entre las copas de los árboles, grandes alas cortan el aire, llevando resonantes llamadas a través de la verde extensión. Son guacamayos. Con su brillante plumaje y su amplia envergadura, los guacamayos se encuentran entre las aves más reconocibles del Amazonas. Sin embargo, detrás de esta llamativa apariencia se esconde una inteligencia notable. Los guacamayos aprenden rápidamente, poseen una gran memoria y se comunican de forma compleja a través de sonidos, gestos y comportamientos sociales. Cinco. Viven en parejas o en pequeñas bandadas, formando vínculos duraderos. La estrecha coordinación entre los individuos ayuda al grupo a mantenerse alerta ante el peligro, especialmente en un bosque donde los depredadores siempre están cerca. Sus poderosos picos permiten a los guacamayos romper semillas duras que muchas otras especies no pueden comer. Mientras se desplazan y buscan alimento, dispersan inadvertidamente semillas por todo el bosque, lo que contribuye a la regeneración de la vegetación amazónica. Inteligentes, muy adaptables y profundamente conectados con su hábitat. Los guacamayos no son solo un toque de color en la selva tropical, sino una parte esencial de la intrincada red ecológica del Amazonas. A pesar de conservar un aspecto salvaje, tanto los Andes como el Amazonas se enfrentan hoy en día a presiones cada vez mayores. La presencia humana, cuando excede los límites, ha alterado los ritmos naturales de estos ecosistemas. La caza ilegal sigue siendo una de las amenazas más graves para la vida silvestre. Las especies con alto valor económico, como los jaguares o las aves de colores vivos, se convierten en objetivos por su piel, sus colmillos o el comercio ilegal de vida silvestre. Incluso las especies que no son cazadas directamente se ven afectadas cuando se alteran las cadenas alimenticias. Al mismo tiempo, la tala excesiva está reduciendo rápidamente los hábitats naturales. Cuando se talan los bosques, desaparecen los corredores ecológicos, lo que obliga a muchas especies a abandonar sus hogares familiares. Para
para los animales que habitan en las copas de los árboles, como los monos araña y los guacamayos, la pérdida del bosque significa la pérdida del espacio que necesitan para sobrevivir. La fragmentación del hábitat aísla a las poblaciones, lo que reduce el éxito reproductivo y aumenta el riesgo de disminución. Los bosques que antes eran continuos ahora están divididos por carreteras, sitios de extracción y asentamientos, lo que altera un equilibrio ya frágil. Estos impactos no ocurren en silencio. Se extienden gradualmente, afectando a todas las especies y todos los eslabones del ecosistema. Cuando una especie disminuye, toda la red de vida que la rodea también se ve afectada. En este contexto, el futuro de la vida silvestre del Perú depende de las decisiones que tomen los seres humanos hoy en día. Si continúan explotando o aprenden a coexistir y proteger los ecosistemas que han existido durante miles de años. Desde los picos helados de los Andes hasta la densa selva amazónica. Perú es un lugar de encuentro de ecosistemas y especies ancestrales que se han adaptado a lo largo de milenios de evolución. Todas las especies, desde los silenciosos depredadores hasta las criaturas más pequeñas del dosel, desempeñan un papel insustituible en el mantenimiento del equilibrio natural. Pero ese equilibrio no es permanente. Solo existe a través del espacio, el tiempo y el respeto. Cuando los hábitats se reducen, cuando la caza y la explotación superan los límites, incluso los ecosistemas que parecen resistentes comienzan a debilitarse. La historia de la vicuña, que en su día estuvo al borde de la extinción y luego se recuperó gracias a la conservación, demuestra que la naturaleza aún tiene la capacidad de sanar. Si los seres humanos eligen el curso de acción adecuado, proteger la vida silvestre no consiste solo en preservar a los animales individuales, sino en salvaguardar toda la red de vida de la que forman parte. Hoy en día, Perú no solo tiene la responsabilidad de proteger su propio patrimonio natural, sino también de ayudar a salvaguardar una de las reservas de biodiversidad más importantes de la Tierra. Y esa responsabilidad no se limita a las fronteras nacionales. Cuando los bosques permanecen en pie, cuando las especies siguen teniendo espacio para sobrevivir, la humanidad también está protegiendo su propio futuro. Preservar los Andes y la Amazonía no es una opción, sino una obligación, para que estas tierras puedan seguir viviendo y continuar contando la historia de la vida a las generaciones venideras,